Así que otra vez con opciones múltiples y más o menos la misma cantidad de preguntas. Del último tema de tegumentario, ¿les quedó alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, me escuchan bien, ¿no? Sí se lo escucha bien. Hoy vamos, hoy vamos a hablar del sistema muscular. No es un tema difícil. Eh, en realidad, antes dábamos un poquito más de la parte histológica, hoy no. Se supone que la tienen sabida. De todas maneras, ustedes saben que hay tres tipos de músculos: el músculo voluntario o estriado, el músculo involuntario liso y el músculo cardíaco, que es una mezcla de estriado y involuntario. Eh, Cuando se forma el sistema nervioso, que es todo de origen mesodérmico, salvo algunas excepciones, como vimos el otro día, las células miopiteliales contráctiles de las glándulas sudoríparas, cuando se forma, cuando aparece a transformarse cada una de las células en mioblastos, que de hecho son las células madre del sistema muscular, siempre se relacionan con una terminación de un nervio periférico, y eso es lo que va a establecer ese contacto para que después el sistema central nuestro sepa si el músculo en qué tono está, si se tiene que contraer, si no se tiene que contraer, si se tiene que relajar, etc. Esas fibras musculares, no importa si son lisas o estriadas, pero es muy evidente en el sistema estriado voluntario, se van uniendo entre sí. A la larga terminan haciendo un músculo, un microtúbulo que tiene forma usada, como son casi todos nuestros músculos. Esos músculos generalmente van de dos huesos, de un hueso a otro, y eso es lo que permite que después las articulaciones se puedan mover. Si el hueso fuese del mismo hueso al mismo hueso, no se movería nada, o sea que esto es una cuestión de física, nada más. Hay algunos huesos que tocan varios músculos, músculos que tocan varios huesos, pero en definitiva la función de esos músculos es al relajarse, al contraerse o relajarse, permitir que la articulación se flexione o se extienda. Y esto, por ejemplo, nos permite caminar, saltar, movernos, rotarnos, etc. Las fibras nerviosas al principio son muchas terminaciones en un músculo, y en la medida que los músculos se van formando y cada vez son más importantes, el nervio también pasa a ser uno solo y hay un solo nervio que termina en cada músculo. Respecto a los nervios en sí, y esto lo vamos a ver mucho más adelante, el sistema periférico nuestro, que en definitiva son los nervios, nosotros tenemos dos tipos de nervios: unos nervios netamente motores y otros nervios sensitivos. Existen algunos que son mixtos. Todos los nervios nacen a lo largo de la base del cráneo, o sea, de donde están nuestros huesos, la última parte de los huesos de la cabeza, y todo a lo largo de la columna vertebral. Entre cada vértebra siempre hay la salida de un nervio, y esos nervios son pares, porque hay derecho e izquierdo. Los de la cabeza, que son 12, se denominan pares craneales. Y los de la médula, según las vértebras, vamos a tener cervicales, torácicos y lumbares. los, los nervios nacen hasta las lumbares. Bueno, cuando vamos nerviosos vamos a entender de que aparecen en las vértebras de más abajo, pero en realidad su inicio está en la médula mucho más arriba, pero tiene que ver con el crecimiento de la médula, y hoy no nos vamos a complicar con eso. El saber de dónde nace cada nervio nos permite de una u otra manera saber de dónde nace cada músculo, porque los nervios se contactan muy rápido con los mioblastos. Entonces, si yo tengo un músculo a la altura de la mitad del cuerpo, y yo sigo sus fibras nerviosas y veo que las fibras nerviosas aparecen en la zona cervical, yo voy a saber que ese músculo se originó en la zona cervical y que después, o por migración o porque nosotros nos estiramos, el músculo quedó en otra parte. Un ejemplo sería el diafragma, y vamos a hablar dentro de un ratito del diafragma. Por otra parte, los nervios que nacen de la cabeza, que son los pares craneales, son 12 pares.
Esos 12 pares, que yo no se los pido, pero que en realidad conviene que lo sepan, y deberían haberlo visto en anatomía, esos 12 pares, hay 3 que son netamente sensitivos, y se enumeran con números romanos, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el 12º. El primer par, el segundo par y el 8º par son sensitivos. El primer par es olfatorio, el segundo par es el ocular y el 8º par es el vestíbulo coclear, o sea, el que tiene que ver con el oído y el equilibrio. Los otros pares, que son motores o mixtos, tienen que ver con la génesis de los músculos o nos permiten saber de dónde salieron los músculos de casi toda nuestra cara y laringe. Solo para que sepan, tenemos el par 3, 4 y 6. Esos están relacionados con el ojo. El 3 es el motor ocular común, el 4 es el patético y el 6 es el motor ocular externo. ¿Anotaron? Repito. Par 1, olfatorio. Par 2, óptico. Par 3, motor ocular común. Par 4, patético. Par 5 no les dije todavía. Y par 6, motor ocular externo. El par 5 es el trigémino, es el que tiene que ver con nuestros dolores de dientes y todas esas cosas. Ese tiene que ver con la sensibilidad de la cara, de parte de la cara. El par 7 es el facial, es el que tiene que ver con toda nuestra expresión, si nos reímos, no nos reímos, etcétera, etcétera. El 8, dijimos que era el vestíbulo coclear, que en realidad en muchos libros lo van a encontrar como auditivo, pero está mal nombrado auditivo porque se forman por la unión de 2, del vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, y el coclear, que tiene que ver con la audición. Entonces se llama vestíbulo coclear. El 9, el 9 es el glosofaringio, o sea, lengua y faringe. Inerva todo eso. El 10 es el vago, tiene que ver mucho con todo todo el funcionamiento del sistema digestivo, pero en este caso con la faringe y el comienzo del esófago. El 11 se llama espinal y el 12 se llama hipogloso, por debajo de la lengua. ¿Está? ¿Hace falta que repita? ¿Se entendió o no? Perdón. Sí, profe, se entendió. Sí. Está en el libro. No lo pregunto normalmente, pero hay que saberlo. O sea, no lo voy a preguntar en un parcial. Estaría muy venenoso si le pregunto en un parcial los nombres de los pares. Eso por un lado. Por otra parte, y hoy vamos a ver la clase más con diapositiva y con cuadros. Nosotros para estudiar los músculos los estudiamos por regiones. Por un lado vamos a ver los músculos de los ojos, que se llaman músculos extrínsecos del ojo. Por otro lado vamos a ver los músculos derivados de los arcos branquiales. Y después nos vamos a ir metiendo en lo que tiene que ver con el cuello, con el tórax, con los miembros, con, por supuesto, la lengua y el diafragma. Y hay 2 musculitos que se estudian como entidad única y tienen que ver con los pares craneales. Respecto a los músculos extrínsecos del ojo, esos son todos los músculos que permiten que nosotros movamos los ojos para un lado, para el otro, que los cerremos, etcétera, etcétera. Hay una gran discusión histórica con el origen de estos músculos. Para las viejas bibliografías se generaban en los somitas preóticos. Y los somitas preóticos en realidad en los mamíferos no existen. Entonces, bueno, quedaba ahí como... Cuando yo empecé en embriología, decían, se origina de los somitas preóticos. Y en el renglón siguiente del libro decía, pero los somitas preóticos no están en los mamíferos. Y entonces quedábamos, ¿en qué? En nada. Hoy día
sigue la discusión de estos musculitos. Para algunos se generan en los omitómeros, para otros se generan en la lámina precordal. En definitiva, se están generando en tejido mesenquimatoso. O sea, en el tejido mesenquimatoso que está todo alrededor de lo que sería el tubo neural y el techo de la faringe. O somitómeros o lámina precordal. Para la cátedra, y siguiendo un poco lo que dicen Hibb y Latman, bueno, vamos a tomar que se originan de los omitómeros, con una duda, de los omitómeros, pero con una duda. Respecto a los omitas de la cara, o sea, a todo lo que tiene que ver con el resto de nuestro cuerpo, no sé qué hice, pero me quedé sin imagen. Espero que ustedes me estén viendo. Bueno, ahí es fácil. Cuando nosotros hablamos de cuarta semana de desarrollo, decíamos que el mesodermo intraembrionario daba origen a los omitas, que los omitas eran estructuras pares que se ubicaban desde la base del cráneo hasta la punta de la cola y que se dividían en tres partes: dermatoma, miotoma y esclerotoma. Recordando que el dermatoma y el miotoma están juntos primero y después se separan. El miotoma, que era la parte del medio, iba a dar origen a los músculos del cuerpo. Es cierto, da origen a los músculos del cuerpo, pero no da origen a los músculos de la cara. Los músculos de la cara derivan de los arcos branquiales. Recordemos, los arcos branquiales eran 6. El primer arco branquial iba a dar origen al proceso maxilar y el proceso mandibular, pero los arcos branquiales en realidad derivaban de los omitómeros, y los omitómeros eran, otra vez, tejido mesodérmico invadido por células de las crestas neurales que formaban el mesenquio. Los arcos branquiales, el primer par de arcos branquiales en su conjunto, o sea, unidos, proceso maxilar y proceso mandibular, va a dar origen a los músculos que tienen que ver con la masticación. El primer arco branquial es el más grande y, por ser el más grande, es el que va a generar músculos más importantes. Y a nosotros nos cuesta mucho, aunque parezca mentira, nos cuesta mucho masticar y deglutir. Entonces, el primer arco, que es el que genera la mayor cantidad de músculos, va a dar origen a los músculos de la masticación y de la deglución. Y acá metemos al nervio trigémino. Respecto al segundo arco branquial, o sea, antes que seguir, cuando ustedes lean el libro, va a ver que les dice: el primer arco branquial genera el músculo tensor del tímpano y el de la masticación y la deglución. Sí, genera, pero el más importante acá es masticación y deglución. El segundo arco, que está acá abajo originariamente, crece paralelo al primer arco, se mete un poco por debajo y termina de formar todos los músculos nuestros que hacen a la expresión. Como es más fácil reírse que masticar y tragar, es lógico pensar que el segundo arco, que es el más chico, va a generar músculos que demanden menor tarea. Entonces, el primer arco genera la masticación y la deglución, el segundo arco genera el músculo de la expresión. Y si seguimos el orden, primero 1 y 2 pares craneales quedan afuera por sensitivos, el 3, el 4 y el 6 los metimos en los ojos, ya metimos el 5, entonces quedaría el séptimo, que es el facial. Hasta ahí no hay ninguna complicación. El tercer arco branquial, seguimos bajando. Tercer arco branquial, ya tenemos toda la cabeza. ¿Y qué tenemos acá? Y acá tenemos la faringe. Y bueno, entonces el tercero, que tiene que dar los músculos de la faringe. Los músculos de la parte superior de la faringe. No toda la faringe, de la mitad para arriba. También forma otros musculitos, pero los importantes son los músculos superiores de la faringe. El cuarto arco branquial, o sea, el que está de ahí para abajo, todo lo que viene de ahí para abajo, toda esta zona va a estar inervada por el glosofaringio. Entonces va a ser lo que va a generar los músculos inferiores de la faringe
y los músculos de la laringe. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, ya me perdí yo por dónde andaba. El glosofaringeo, ¿no? Sí, a ver. Primero, segundo, tercero, sí. Vamos. No, uno no les dije o les dije mal. Vamos acá. Estamos inferiores de o sea, los músculos laringeos y lo que sería el esófago. Cuando nosotros tragamos, cuando ustedes tragan, vieron que hay un punto en el que pueden deglutir, o sea, pueden volver hacia arriba. Parece que uno tragó bastante, pero con un esfuerzo trae algo para cuando tragó algo que no le gusta, o algo que era un pedazo grande de carne, una cosa de eso. Bueno, eso es porque en la primera parte del esófago, después de la faringe, nosotros tenemos un músculo que todavía es voluntario. La deglución es involuntaria cuando pasa la primera parte del esófago. Así estemos pata para arriba, lo que traguemos va a ir al lugar que corresponde. Pero la primera parte del esófago que podemos traer para adelante, ahí tenemos un músculo que es un músculo voluntario, que es el estriado del esófago. Bueno, que ese musculito es el que nos permite traer todo para adelante. Y ese musculito está inervado por el vago. ¿Está? Acá tenemos dos músculos que son el trapecio y el esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Esos dos músculos que están acá, se generan ya no más de los arcos branquiales, sino que se generan a partir de los miotomas de los somitas occipitales. Ahora en un ratito vamos a ver unas diapositivas, pero acuérdense ustedes, los somitas se dividían de arriba hacia abajo según el lugar que estaban. Teníamos los somitas occipitales, los somitas cervicales, torácicos, lumbares, sacrotoxigio, como corresponde a las vértebras. Bueno, los somitas occipitales, sus miotomas van a generar los mioblastos, que generan el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y por último, tenemos la lengua, o sea, todo lo que hace a la cara. Por último nos queda la lengua. La lengua también se supone que sus mioblastos derivan de los miotomas occipitales, que migraron y se metieron adentro de la lengua. Cuando estudiemos lengua, vamos a ver que es bastante complejo el desarrollo de la lengua, porque si bien las tumefacciones esas que pusimos en el piso de la lengua, en el piso de la faringe, ¿se acuerdan? Protuberancias linguales laterales, tubérculo impar, eminencia probraquial o cópula, son tejido mesodérmico y van a formar la lengua. Para poder formarla tienen que ser invadidas por mioblastos para que formen el músculo. Y esos mioblastos vienen de muy lejos y crecen de una manera muy rara, tal es así que nuestra lengua, la primera parte tiene un origen y la segunda parte, que supondríamos tiene otro origen, en realidad no lo tiene, sino que viene de mucho más abajo, que sería el tercer arco. Pero bueno, no es nuestro problema hoy, será problema de la lengua cuando lleguemos a esa parte. Vamos a ver un poquito, hacer un resumen viendo las diapositivas, si esto se decide entrar, abrir, que siempre me pasa lo mismo. Profe, no me quedó en claro de dónde surge el músculo estriado del esófago. El músculo estriado del esófago está, para que ya estoy con vos, que estoy buscando mis dibujos, que los perdí. ¿Me aguantan un segundito? ¿A dónde fue para dibujo en biología? Dibujo en biología, sistema muscular. ¿Dónde está?
Un segundo. ¿Se ve ahí sistema muscular? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, el músculo estriado del esófago está inervado por el vago. Se originaría de lo que queda del cuarto arco para abajo. El primer arco branquial, los músculos de la deglución y masticación. El segundo arco branquial, todos los músculos que tienen que ver con la expresión. El tercer arco branquial, la parte de arriba de la faringe. Y el resto, porque acuérdense que los arcos branquiales de ahí para abajo son todos medio que uno solo, no son tan manifiestos. Bueno, da el resto de la faringe, laringe y el estriado del esófago. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando. Acá está cómo dividimos, o sea, cómo dividimos en realidad el estudio de los músculos. Por un lado, los extrínsecos de los ojos, dijimos, provienen de los omitómeros. Por otro lado, derivados de los arcos branquiales, que es lo que vimos recién. El esternocleidomastoideo y el trapecio, que son estos dos músculos que tenemos adelante, que tienen que ver con los somitas, los mioblastos de los somitas occipitales. Y por último, la lengua, que tienen el mismo origen. Respecto a acá, bueno, esto sería cómo clasificamos los somitas de arriba hacia abajo, de craneal a caudal. Tenemos los somitas occipitales, los cervicales, los torácicos, los lumbares, los sacros y coxigios. Los coxigios, por supuesto que nosotros tenemos cola, pero después la cola se reduce y desaparece, o sea que no tiene mayor participación, salvo en lo que sería la zona de la cintura pélvica, bien abajo. Sigo. Esta salteo porque ya vimos y vamos a los músculos del cuello, tórax y abdomen. Cuando nosotros hablábamos de los somitas, decíamos que los somitas se dividían en tres partes. Una parte interna que tenía que ver con el dermatoma, que iba a dar origen principalmente a las vértebras y a las costillas, otra parte en el medio que era el miotoma y una parte externa que era el dermatoma. Creo que les dije mal recién, dermatoma, miotoma y esclerotoma. El dermatoma desaparece muy rápido, empieza a diluirse porque se empieza a extender para formar la dermis. Y nos queda el miotoma. Separo el esclerotoma porque después vamos a ver que también se va a desarmar en distintos pedacitos. El miotoma, que sería acá en conjunto lo que está en verde y en azul, todo juntito, se va a dividir en dos partes. Una parte que va a quedar a los costados del tubo neural, por arriba de donde se está formando la vértebra, y otra parte que queda por debajo. La que está arriba se denomina epímero y la que está abajo hipómero. Es re fácil. Epímero e hipómero. El epímero, o sea, la porción de arriba, es la que va a generar. Vieron que nuestras vértebras, esto es una vértebra nuestra, una vértebra cualquiera. En realidad acá es más de las vértebras torácicas. Las vértebras nuestras tienen hacia arriba una espina, esto para arriba, que es la apófisis espinosa, y hacia dos costados tienen dos apófisis transversas, que sería como un avioncito. Si yo miro, estos serían las alas del avión. Los músculos que estén por arriba de esas alas, o sea, por arriba de las apófisis transversas, derivan de los epímeros. Y piensen, si todos esos músculos van a estar en la zona de nuestra espalda y se contraen, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Se va a extender, o sea, vamos a llevar la cabeza hacia atrás, la cola hacia atrás, y hundimos lo que sería el abdomen. Quiere decir que esos músculos son extensores. Y todos los que están por debajo, que acá están en verde, que están por debajo de la apófisis transversa, son los músculos flexores. Lógico, si esos se contraen, nosotros vamos a doblar la panza, vamos a acercar el tórax hacia la zona de las rodillas. Entonces esos músculos son flexores. O sea, resumiendo,
En su conjunto, los epímeros dan los músculos extensores de la columna vertebral y los hipómeros dan los músculos flexores de la columna vertebral. Eso con respecto al cuello, al tórax y a lo que sería la cola. Ahora, nosotros al costado del cuello y al costado del tórax y al costado del abdomen tenemos un montón de músculos. Todos esos músculos que están al costado también derivan de los hipómeros. Y esos son los escalenos en el cuello, los transversos y los intercostales al costado del tórax, y también los transversos y los oblicuos al costado del abdomen. Y por último, en lo que sería todo en la parte delante del cuello, el pecho y la panza, el abdomen, acá adelante, acá está dibujado solo el abdomen, todos esos músculos también derivan de los hipómeros. Y bueno, son acá adelante en el cuello el infraioideo. Nosotros tenemos un hueso que está ubicado a la altura de la laringe, que es el ioideo. Bueno, el huesito, el músculo que está ahí abajo, donde tendríamos la nuez de Adán más o menos, es el infraioideo. Todo en la zona del esternón, viene en el medio de nuestro pecho, tenemos el preesternal, y en la zona del abdomen, en el medio, tenemos dos músculos que están justo a la altura del ombligo, desde el pecho hasta la pelvis, que son el recto anterior. Digo son porque son dos, uno del pecho y izquierdo. ¿Alguna pregunta? Resumiendo, ¿qué me interesa? Hipómeros generan los flexores, epímeros generan los extensores. ¿Está? Hablemos un poco del diafragma. El diafragma es el músculo que nosotros tenemos en el medio de nuestro cuerpo, separando lo que sería el tórax del abdomen. Es un músculo muy importante porque además de dividir en dos las cavidades y permitir que sean como compartimientos estancos, y eso ayuda a que tengamos presión negativa en los pulmones y podamos respirar, colaboran enormemente en la respiración. Cuando el diafragma se contrae o se relaja, es lo que permite que nosotros aspiremos o expiremos. Entramos o sacamos el aire. Muchas veces ustedes habrán tenido hipo. Y vieron que el hipo, cuando nosotros tenemos hipo, parece que viene la fuerza, viene de la contracción, viene de la panza. Y en realidad, el hipo se produce porque tenemos unas contracciones espásticas del diafragma. Por algún motivo, el diafragma se contrae violentamente y nos da el hipo. Hay un montón de teorías de cómo pasar el hipo. Entre todas las teorías está bueno que le tenemos que pegar un susto a la persona, otra es que se tiene que tomar un vaso de agua. Si justo está tomando agua y le da el hipo, escupe, tose, arma un lío bárbaro. Y hay otra opción que es pasar el hipo, que es apretar suavemente acá los costados de la tráquea. Eso no es ahorcar a la persona para que pierda el aire, porque ahí no va a tener ni hipo ni nada, ¿está? Y eso tiene un motivo, porque acá al costado corren dos nervios que se llaman frénicos. El nervio frénico nace acá a la altura de las cervicales tercera, cuarta y quinta, es un par cervical, son dos, van hasta acá y bajan a los costados de la tráquea y terminan en el medio del diafragma, casi en la porción que el diafragma toca la parte inferior del abdomen, que se denomina centro frénico, que es justamente la parte muscular más importante del músculo diafragma. O sea que estos nervios frénicos van a inervar el centro frénico. Ustedes dirán que ¿por qué está volando tanto el doctor? Bueno, fácil. Es para que se acuerden de dónde nace. Si yo tengo hipo, bueno, una opción es apretarme acá. Y si me aprieto acá, el nervio frénico. ¿Y se acuerdan lo que yo les dije al comienzo de la clase? Es muy fácil saber dónde se origina un músculo si yo sigo el nervio. El diafragma está acá en el medio. Si nosotros hoy no supiésemos mucho, o justo nos preguntan y estamos perdidos, y decimos, y si el diafragma está en el medio, se va a originar de un somita
torácico o abdominal, o lumbar. Y como lógica está bien, pero igual se van a comer un huevo. ¿Estamos? Porque en realidad se origina de los hipómeros de los somitas cervical tercero, cuarto y quinto. Ojo, casualidad, nacimiento del nervio frénico. Recuerden además, cuando en cuarta semana nosotros decíamos que aparecía una masa en el medio del cuerpo, que no estaba en el medio, estaba acá arriba, que se llamaba septum transverso, que se originaba en el polo caudal del pericardio parietal. Qué lío, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón en un principio lo tenemos acá, el pericardio parietal está más abajo y volvemos al mismo lugar. El septum transverso se origina acá arriba, lógico, bien a la altura del cuello, está inervado por los nervios frénicos y después desciende a la mitad del cuerpo, en la medida que los pulmones van creciendo y lo van empujando, y se transforma en el diafragma. ¿Está? ¿Vieron cómo todo se relaciona en embriología? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se origina el diafragma? En los hipómeros de los somitas cervicales, acá arriba, tercero, cuarto y quinto. Volvemos a los dibujitos. Los saco del dibujo porque es más divertido verme mis payasadas que los dibujos. ¿Dónde quedó mi dibujo? Por último, nos estaría quedando... ¿A dónde quedó? Cada vez que toco algo pierdo todo. Por último, nos estaría quedando lo que tiene que ver con la pelvis. O yo estoy cansado o la máquina mía está en mal humor. No hay caso, ¿eh? ¿Ven ahí el dibujo o no? Sí, profe. Sí, pero no lo puedo hacer pasar ahora. Ahora no sé qué macana hice. Bueno, seguimos, no importa. Respecto a lo que nos estaría quedando formar, sería la pelvis por un lado y los miembros por el otro. La pelvis tiene que ver con todos los músculos que hacen a nuestra cadera. Ustedes saben, la zona de la cadera nuestra está formada por un gran hueso que es el coxal, pero en realidad son tres huesos: ilion, isquion y pubis. Esos tres huesos, que son pares derecho e izquierdo, terminan formando lo que sería la cavidad de la pelvis, que en el caso de los hombres no reviste mayor importancia, al margen de que ahí están ubicados el resto del recto, bueno, la próstata, etcétera, pero es muy importante en el caso de las mujeres porque constituye el canal del parto. Bueno, los somitas que van a participar en los músculos de la pelvis son justamente los sacros y coxigios. Los coxigios antes que desaparezca la cola. Y lo van a hacer al igual de que en la zona de la columna, a través de los epímeros, que es la porción que está arriba, y los hipómeros, que es la porción que está arriba. Nosotros en la zona de la pelvis arriba tenemos ligamentos, no tenemos ningún músculo importante, tenemos ligamentos que fijan a la columna lo que sería el hueso arriba, que es el isquio. Y ahí tenemos los ligamentos, todo eso se origina de los epímeros. La parte de abajo, que sería la entrada de la cavidad pélvica y toda la caja, tienen que ver con los hipómeros. Y además, los hipómeros van a generar los músculos de los órganos genitales externos, del esfínter del ano y el músculo voluntario de la vejiga. Porque ahí estamos hablando de dos terminaciones, tanto el esfínter del ano como la vejiga,
que en realidad tienen músculo liso, que es involuntario, pero tienen los dos anillos, y menos mal que lo tiene, que son el esfínter del ano, para poder decidir uno cuándo va o no de cuerpo, y el de la vejiga. Nuestra vejiga tiene dos esfínteres, uno más arriba, uno más abajo. El más abajo es el voluntario. Esos derivan de los hipómeros, de los somitas, sacros y coxígenos. Y respecto a los músculos de los miembros, recuerden, cuando nosotros hablábamos del embrioncito de cuarta y quinta semana, nosotros decíamos que terminando cuarta y durante la quinta, a principio de la quinta se formaban los esbozos de los miembros superiores y luego, casi terminando la quinta, los esbozos de los miembros inferiores. Y eso aparecían como unos brotes a los costados, que la piel empezaba a ser acompañada por el tejido mesodérmico que está abajo, mesodermo, hoja parietal de los mesodermos laterales, y eso iba a terminar colgando a los costados, formando los futuros brazos o piernas. Hasta no hace mucho tiempo se decía que los músculos que van a generar, o sea, los músculos de todos nuestros miembros, aparecían ahí un poco por medio de generación espontánea a partir del mesodermo lateral, o sea, de la hoja parietal del mesodermo parietal. Hoy día se dice que en realidad los mioblastos de los miembros se originan en los miotomas que están cerquitas, o sea, todos los miotomas que te corresponderían en el caso de si fuese el brazo, los últimos cervicales y los primeros coxígeos, y si fuese primero torácico, perdón, y si fuese los de las piernas, allá abajo, nos vamos a los sacros y coxígeos. Bueno, esos miotomas ceden mioblastos que se meten dentro de ese mesodermo y lo terminan transformando en músculos. Paralelamente, se están transformando los huesos. Acuérdense, en la 8ª semana de desarrollo, nosotros ya teníamos los centros de osificación, que primero los huesos se forman como un cartílago y después van a ser reemplazados por tejido óseo. O sea que con eso ya formamos los bracitos y las piernas. Y lo que nos quedaría, así como formamos la pelvis hace un rato, es formar la zona de la cintura escapular, nuestro omóplato. Bueno, que también ahí no se sabe muy bien de dónde salen los mioblastos, pero lógico, tienen que salir de los somitas que están más próximos, de los hipómeros de los somitas que están más próximos. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Si no hay preguntas, nos estarían quedando 2 puntos. Uno, los músculos involuntarios, y 2, el músculo cardíaco. Los músculos involuntarios son de origen mesodérmico, se generan todos a partir del mesodermo que esté en el lugar de cada órgano. Todos nuestros órganos tienen una capa muscular. Yo, al principio, cuando hablábamos de anatomía, dije, es re fácil, cuando nos preguntan cuántas capas tiene un órgano, tiene por lo menos 3, siempre. Un epitelio del lado adentro, una muscular en el medio y una serosa del lado afuera, que es mesodérmica. Entonces, todos los músculos involuntarios son de origen mesodérmico. Se generan a partir del mesodermo circundante. Si nosotros estamos hablando de los músculos involuntarios del estómago, y bueno, se generan a partir del meso que esté más cerca. Y bueno, ese meso que estaba cerca va a ser la hoja plácnica del mesodermo de los laterales. ¿Está? Y respecto a su inervación, van a estar inervados por fibras nerviosas de la parte involuntaria, que todo el sistema involuntario nuestro es el que tiene que ver con el funcionamiento de nuestros órganos. Nosotros no podemos regular cuánto se va a mover de más o de menos nuestro intestino. Lo podemos afectar, o sea, si nos tomamos un purgante, con seguridad que nuestro intestino se va a mover de más.
pero no es porque nosotros lo decidimos, tomamos algo para. Nuestro corazón late constantemente y nuestro sistema respiratorio lo hace todo el tiempo. Nosotros por ahí podemos decidir no respirar un rato. Fíjense cuánto aguantan hasta que de golpe el organismo le hace tomar aire. Y en el caso del músculo cardíaco no decidimos si lo paramos o no, si bien es cierto que hay algunas personas, sobre todo los tibetanos allá arriba, que tienen una posibilidad de a veces parar bastante su corazón. Bueno, pero eso son prácticas especiales, no nos vamos a meter en eso. El músculo cardíaco, ustedes saben por histología, es un músculo estriado, involuntario, con una pequeña disposición distinta. ¿Qué nos importa a nosotros desde el punto de vista embriológico? Es que se genera a partir de la placa cardiogénica, más específicamente de la hoja plácnica o visceral. Y que cuando se genera, cuando se forman esos tubos cardíacos primitivos, bueno, tiene 3 capitas, el endocardio por dentro y por fuera una serosa, y en el medio está el músculo cardíaco, que tiene un nombre propio, que es miocardio. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando o yo estoy hablando solo? No, profe, ni una pregunta se entendió. ¿Se escucha? No, porque por ahí, por ahí yo hablo y ni sé si están ustedes, Acá estamos. Están, bueno, me quedo más tranquilo que estén. Lo que nos estaría quedando del sistema muscular es, al igual de cuando vimos el otro día tegumentario, son las malformaciones. No hay demasiadas malformaciones dentro del sistema muscular. Una es la hipotonía y la otra es la atonía, o sea, son dos cosas, son dos malformaciones que tienen que ver que o estamos muy contracturados o estamos muy descontracturados. En un caso vamos a ser como una bolsa de papas y en otro caso vamos a estar como si tuviésemos tétano. Y las otras malformaciones, siempre que hablen de malformación, y no es el caso de los parciales, porque yo ya les dije, yo no les voy a preguntar malformaciones en los parciales, en los finales sí. Si ustedes van a rendir, y yo les digo, ¿qué malformación de músculos conocen? Y ahí no saben, no tuvieron, no se olvidaron, qué sé yo. Hay una forma fácil de salir del paso. Siempre un músculo puede, o un órgano puede estar o no estar. Entonces, ya de entrada, agenesia, doctor, listo, ya le pegaron, ya arañaron un poquito el 4, podemos seguir peleando. O sea, es la falta o no de un músculo. También puede pasar que un músculo y un órgano sea más grande o más chico. Entonces yo les digo, bueno, está bien, agenesia, bárbaro. Dígame otra. Y no se acuerdan. Bueno, y puede estar grande el músculo, una hiperplasia muscular o una aplasia. ¿El músculo es grande o es chico? Está bien, está perfecto. Y también podemos tener anomalías de posición. Ahora, si nos falta un músculo, yo siempre digo, no es lo mismo que nos falte un músculo que nos falte el estómago. Entonces, podemos vivir con la falta de un músculo. Tendremos alguna discapacidad, pero podemos vivir con la falta de un músculo. Puede ser que un músculo sea más grande o más chico, pero eso va a ir acompañado de otra patología. Probablemente el pie de ese individuo, el hueso sea más grande o más chico. Entonces, las patologías de las malformaciones van siempre todo en conjunto. Y sí puede pasar en un músculo, que esté el músculo, pero que en vez de ir, por ejemplo, este músculo de acá, ir de acá a acá por esta corredera, lo que nos va a permitir estirar y flexionar, lo haga por el costado. Entonces nuestro movimiento por ahí va a estar o restringido o va a estar desparejo. En vez de doblar el brazo así, lo vamos a doblar todo para el costado, no va a funcionar. Entonces, recuerden esto porque esto sirve para cuando uno rinda. De malformaciones, siempre puede estar la presencia o no del órgano, de lo que sea, lo cual va a traer más o menos gravedad. Puede haber
órganos más grandes o más chicos y puede haber anomalías de posición. ¿Están? Ustedes no están muy acostumbrados a rendir oral. A mí me gusta el examen oral. Tiene que ver con que en la carrera nuestra solo rendíamos oral. ¿Oral o oral con práctica? Nos ponían un perro, un caballo y arreglate como fuese. Entonces, y escribir nos costaba, y más a los veterinarios. O sea, ustedes le hacen escribir a un veterinario, los animales no escriben. Entonces, de entrada nadie entiende nuestra letra. El examen oral a uno lo hace más ducho para hablar, para un montón de cosas, más canchero, y además lo predispone a lo de más adelante. A veces uno tiene que dar una conferencia o algo, a ustedes les pasa muchas veces que tienen que rendir su tesina y resulta ser que en toda la carrera nunca dieron un examen oral. Entonces se ponen el triple de nerviosos cuando van a las tesinas. Por ahí, por suerte, les toca un jurado loco como yo que les toma el pelo un rato hasta que se les pasa el miedo y bueno, después arrancamos y vamos adelante y aprueban la tesina. ¿Alguna pregunta? Hoy uno de ustedes me preguntó por el tema del paro. Primero, claro, que ni sabía que había paro. Segundo, cuando me entero que hay paro, a veces, o la mayoría de las veces, no hago los paros, porque ya les expliqué una vez, yo no estoy muy de acuerdo con hacer un paro por algo para uno y jorobar a otro. Pero bueno, no sabía que había paro. En principio yo no adhiero a los paros, no adhiero como no dar clases, sí estoy de acuerdo con los reclamos. Así que si llegara a haber un paro y yo me entero con tiempo, les voy a avisar si me adhiero o no. ¿Está? Estamos, profe. Estamos. No sé si alguno tiene una pregunta algo de vuelta del parcial, algo que les haya quedado en duda. Me llamó la atención, primero, todos los alumnos que están regulares, salvo los 2 ausentes, aprobaron todos. De los alumnos condicionales, o no se presentaron o salieron mal. Y bueno, y después hay una mezclita en la parte de los que están tratando de aprobar embriología porque se les cambió el plan y bueno, una forma más rápida de aprobarla a lo mejor es que yo les dé una chance con los parciales. En general tuvieron todos buenas notas y yo creo que es muy difícil con este sistema de tomar virtual. Después mirar a cada uno de los parciales a mí se me complica más. Cuando los corregía en vivo y en directo yo los veía los parciales y me daba cuenta los errores que tenía más o menos cada uno, entonces también me permitía saber a mí cómo estaban más fuertes o más flojos en otros. Sí vi que hay muchas preguntas que salieron mal en los temas más fáciles y no en los temas más difíciles. Por eso les vuelvo a decir, este próximo parcial es muy pesado porque es todo específico. Yo a lo mejor estoy pensando en dividirlo en 2. Legalmente tengo que tomar en 1, pero bueno, por ahí lo divido en 2 porque se hace largo y es difícil acordarse de todo, pero les vuelvo a decir lo de siempre, ojo con los temas más sencillos. Los temas más sencillos tienen a veces 5 o 6 preguntas que en definitiva, si las contestan, les permiten tener 5 o 6 errores en los temas más complicados, que por supuesto tienen más preguntas. ¿Tá? Así que si no hay dudas, y si les sirve de algo las recomendaciones que por ahí yo les digo, bueno, nos estaríamos viendo el día lunes. El lunes vamos a ver esquelético y el miércoles vamos a empezar con el tema por ahí más difícil de esta segunda parte, que es circulatorio. Vamos a hacer un resumen de cómo funcionamos nosotros desde el punto de vista circulatorio. Después vamos a ver la primera parte de circulatorio que tiene que ver con cuarta y quinta semana y sí, después específicamente el desarrollo embrionario del resto.
Y les aclaro ya que lo voy a dividir a todo lo que tiene que ver con circulatorio, probablemente en 2 o 3 clases. ¿Está? Si no hay preguntas, hoy terminamos otra vez temprano. Les estoy dando un dulce porque los del circulatorio van a ser bien largos. ¿Está? Así que buen fin de semana para todos y nos estaremos viendo, o por lo menos ustedes me ven a mí porque yo solo veo los cuadraditos el día lunes. Gracias. Bueno, gracias, profe. Buen fin de también. Bueno, y acuérdense, Gracias, los profe. que tengan alguna duda me escriben, no hay problema. Bueno, profe, gracias. Gracias. No, nada. Ah.